En este vídeo vamos a hablar de la capa de persistencia. La capa de persistencia es una nueva capa que se introduce en una aplicación entre lo que sería el modelo y la base de datos para que las aplicaciones que accedan a base de datos desde el modelo, en vez de utilizar JDBC, que consiste básicamente en ir trasladando instrucciones Java a SQL para manejar tablas, columnas, etcétera, pues se pueda trabajar directamente desde ese modelo contra objetos, es decir, no tener que estar cambiando del mundo de los objetos al mundo relacional, sino que directamente las aplicaciones, cuando tengan que manejar datos, pues lo hagan sobre objetos. Entonces, en la capa de persistencia, su idea es ofrecer los registros, podríamos decir, de las tablas de la base de datos en forma de objetos hacia la aplicación. De modo que el modelo, cuando tenga que, lo que conocemos tradicionalmente como añadir un nuevo registro, eliminar registros, seleccionar registros, etc., en vez de hablar de registros, pues hablemos de añadir objetos, recuperar objetos, eliminar objetos, modificar objetos. Estos objetos son proporcionados, como digo, por la capa de persistencia. Evidentemente, al final, esos datos tienen que estar asociados a registros reales de la base de datos. Por lo tanto, dentro de la capa de persistencia tiene que haber algún elemento software, como vemos ahora es el conocido y llamado como motor de persistencia, que por debajo se encargue de ir lanzando las instrucciones JDBC correspondientes a la base de datos para mantener ambas capas sincronizadas. Por su parte, a nivel del modelo, pues ya no vamos a utilizar JDBC, evidentemente, para acceder a la base de datos, porque vamos a manejar objetos. Para manejar objetos de una capa de persistencia, pues existen distintos juegos de clase, dependiendo de cómo esté configurada dicha capa. Pues JPA, que es el estándar de Java, o Hibernate, que es uno de los frameworks de persistencia más utilizados. Bien, en la siguiente transparencia, pues como vemos, lo que te comentábamos, que de las entidades a estos objetos que forman parte de la capa de persistencia se les conoce como entidades, ¿vale? Y están asociadas a registros físicos reales de la base de datos. Por detrás, pues tiene que haber alguien que se encargue de mantener, es decir, si se añade un nuevo objeto a la capa de persistencia, una nueva entidad, se haga un inserinto en la base de datos. Si se va a buscar una entidad, pues se recupere con un select sus datos correspondientes de la base de datos, etc. Bien, para gestionar una capa de persistencia, lo que se utiliza en cualquier aplicación son los llamados frameworks de persistencia, que nos van a proporcionar una serie de utilidades pues, para gestionar la capa de persistencia, para crearla, por supuesto, y gestionarla desde la aplicación. Entre los más populares, pues tenemos Hibernate, que es uno de los primeros frameworks que aparecieron, por decir el primero, Ivatis y JPA. ¿Qué es lo que proporciona realmente un framework de persistencia? Bueno, pues por un lado, para la hora de crear la capa de persistencia necesitamos pues, definir lo que son las entidades que, independientemente del framework utilizado, no van a ser más que clases normales Java, tipo JavaBean, ¿vale? Van a ser JavaBean. Pero esos JavaBean pues hay que configurarlos de alguna manera. Entonces, cada framework dispone de su propio sistema de configuración de entidades, que puede estar basado en anotaciones, XML. Luego después, pues bueno, cada uno de esos frameworks nos proporciona un API o conjunto de clases que le van a permitir al modelo acceder a esa capa de persistencia y manejar los objetos. Ya no va a usar JDBC, como decíamos, utilizar ese API propio dependiendo del framework que se emplee. Y luego, el framework de persistencia te tiene que proporcionar un motor de persistencia, conocido también como proveedor, que básicamente es unas librerías de software, unas clases Java, que por detrás son las encargadas de lanzar las instrucciones JDBC correspondientes a la base de datos para tener la capa de persistencia, digamos, sincronizada con las tablas de la base de datos. Es decir, hacer todo el trabajo pesado JDBC que ya el programador no tiene que hacer. De los frameworks de persistencia que hemos comentado, pues por ejemplo destacar Hibernate, que es el primer framework de persistencia que apareció y que, bueno, pues la verdad es que está ampliamente extendido. ¿Qué nos proporciona? Pues el motor de persistencia, como decíamos, que se encarga de lo que se llama el mapeo, a lo de mantener sincronizado la capa de persistencia y el modelo de datos, se llama el mapeo ORM. Y luego, pues el sistema de configuración de entidades, que en el caso de Hibernate está basado en XML. Un archivo XML por cada entidad que vas a configurar y luego uno global con información global de la aplicación. Y por supuesto, pues un API propietario para trabajar con esa capa de persistencia, que solamente puede ser utilizado si estás empleando Hibernate.
Pues después de Hibernate, allá aproximadamente más o menos el año 2005, 2006, una cosa así, apareció vamos a decir un framework, pero no es exactamente un framework, es una especificación de Java Enterprise, forma parte de Java Enterprise Edition, conocido como JPA, Java Persistent API. Básicamente, pues es una especificación, como decíamos, Java para la configuración y gestión de la capa de persistencia. ¿Qué tiene de particular, aparte de que sea el estándar de Java y que no sea de ningún fabricante? Pues que es universal. Es decir, con JPA podemos trabajar con diferentes proveedores de persistencia, Hibernate, Ivatis. Es decir, la idea es proporcionar un API, que es el API de clases de JPA, que te permita acceder a una capa de persistencia independientemente del motor que utilice esa capa de persistencia. Podemos utilizar un motor Hibernate, un motor Ivatis, un motor OpenJPA, que los hay también, cualquiera que sea compatible con JPA. En el caso de Hibernate, por ejemplo, pues si utilizabas su API, pues solamente podías usarlo si el motor es Hibernate, si estaba todo configurado, pues todo Hibernate, digámoslo así. Con JPA, pues no, la idea es que sea estandarizado, es decir, el programador se tenga que aprender un conjunto de clases estandarizados para implementar el modelo que le sirvan con cualquier motor que quiera poner detrás según la eficiencia que quiera conseguir. El sistema, además de configuración, está basado en anotaciones, con lo cual es mucho más simple también que Hibernate.